Está con nosotros también esta mañana Rodrigo Gómez de la Torre. Él es empresario agrícola, es presidente de la Cámara de la Primera Zona. Con él dialogaremos también vía Zoom, ya está conectado. Así es, Cayetano, y vamos a hacer una mención principal de lo que se ha venido actuando en contra de la corrupción, dimes y diretes también por parte de la Secretaría Anticorrupción y la Fiscalía, solicitando al presidente de la República de que se ponga un freno a la intromisión que estaría teniendo entre instituciones. Me voy a permitir dar lectura y haciendo alusión al comentario del último llamado telefónico gracias a Leonardo Segovia, y lo voy a coger de la caricatura de Bonil. En Estados Unidos hay terrible plaga de avispones, pero acá la peor es la de avispados. Así han existido en varios de las épocas en nuestro medio y particularmente en el ambiente político. Estamos listos para el diálogo. El señor Rodrigo Gómez de la Torre, reitero, él es presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Dialogar un poquito, el tema agrícola está siendo también sumamente afectado, pese a que se ha dicho que en el campo no se ha dejado de elaborar, pero lastimosamente también van sufriendo pérdidas. Don Rodrigo, buenos días, bienvenido, gracias por haber aceptado esta invitación. Buenos días, Cayetano, buenos días con todos los televidentes. Un saludo en la mañana de hoy. Don Rodrigo, cuéntenos un poquito cuáles han sido o cómo está siendo afectado el sector agrícola del país con este estado de excepción. A ver, yo creo que es importante ver que no es un tema sencillo lo que se está viviendo a través de la pandemia, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Y de hecho, los sectores agroexportadores fueron los primeros en ser impactados por la situación del COVID, el momento en el cual los mercados comenzaron a cerrarse, sea esto los mercados chinos, camarón, sea esto los mercados europeos con las flores, sea esto la caída de precio de banano. Luego se consolida el tema por problemas de consumo en la caída del precio del petróleo, que nos complica a todos. Y lo que nosotros estamos viviendo aquí en el Ecuador es una problemática que inicialmente comenzó con el aspecto logístico, pero ya se está comenzando a sentir también una reducción en el consumo local, que ha derivado en que, por el tema logístico primeramente, unos, y me gustó la palabra entre los avispones y los avispados, unos avispados intermediarios que trabajan en la total y absoluta informalidad, se están beneficiando a título personal y perjudicando tanto a agricultores y productores como a consumidores finales. Entonces, el primer llamado es: repensemos las cadenas agroalimentarias para ver cómo articulamos todos los actores, productores, transportistas, mercados y consumidores, de forma que a través de una formalización de la cadena, en donde todos contribuyamos un poco y todos tengamos derecho a una ganancia justa, pues le demos también al consumidor un precio justo. El otro aspecto que ha estado complicándose es el temor. Es el temor a salir, y esto sí ha reducido un poco los trabajos culturales que se realizan en los cultivos. Entonces sí vamos a probablemente sentir un poco en demora en siembras, demoras en fumigaciones, en fertilizaciones, a veces problemas para conseguir ciertos fertilizantes, problemas con repuestos de la maquinaria, ese tipo de inconvenientes que lamentablemente en una situación de estancamiento económico como el que está viviendo el Ecuador, pues eran de esperarse, más allá del discurso de que en general es cierto, el campo no para, las papas no dejan de crecer bajo el suelo, las plantas siguen desarrollándose, las vacas se siguen ordeñando, pero los consumidores sí están un poco más retraídos. Ya son 53 días de toque de queda al día de hoy, y había el estudio precisamente que realizó la Universidad de las Américas en conjunto con otras instituciones, que hace referencia a que la industria formal tenía un promedio, hasta casi un 80%, un promedio de 37 días de liquidez. Esta iliquidez
genera inconvenientes y obviamente hemos leído con mucho pesar las declaraciones del ministro del Trabajo del día de ayer o anteayer, de alrededor de 66.400 desvinculaciones laborales por diferentes razones. Entonces, sí tenemos que ver cómo sostener la economía, reactivar la economía, pero pensar que los procesos productivos, los procesos de transporte, los procesos de comercialización, de industrialización, van a tener unas reglas diferentes por los cuidados que vamos a tener que tener con una mascarilla, probablemente con el manejo de desinfectantes, que va a ser mucho más exigente, un mejor manejo de mercados, y en este tema solamente como cuña comercial les digo, creo que este mejor manejo de mercados, qué pena que sea por una situación tan compleja como la de la pandemia, pero ya era necesario que se dé, porque el manejo de mercados es manejo de alimentos, y los alimentos son nutrición, y los alimentos son salud. Don Rodrigo, usted está muy ligado también hacia la provincia de Cotopaxi. ¿Qué reportes tienen? ¿Cuál es el comportamiento del sector agrícola, florícola, entre otros, en nuestro valle? Bueno, creo que como usted hace referencia, el tema florícola tuvo un revés muy fuerte, no por falta de producción, sino por falta de poder tener a quién vender. Muchas flores en febrero, por ejemplo, fueron exportadas, pero en Holanda, que es el punto de recepción primario, comenzaron a ser desechadas porque no habían compradores. Y ese es un tema que tenemos que ir entendiendo. Cotopaxi tiene también una producción importantísima de brócoli. Si nosotros reconocemos que las principales fuentes de exportación agropecuaria de la sierra ecuatoriana son, y en este orden por volumen de exportaciones, flores y brócoli, los mercados internacionales se complicaron. Más bien estamos viendo que los procesos de acuerdos comerciales son acuerdos comerciales necesarios para que la flor pueda ser vendida de forma mejor competitiva en Estados Unidos, para que el brócoli sea más competitivo en Estados Unidos. Se están continuando, obviamente a través de esta nueva forma de comunicación que estamos todos acomodándonos, pero los procesos siguen abriéndose, siguen continuándose, y lo que es importante es llamar a la reflexión para que los procesos asociativos del campo no necesariamente se orienten a ver qué podemos obtener de un ministerio o de otro, sino cómo nos asociamos para producir más, producir mejor, cumplir con buenas prácticas agropecuarias, y a través de consolidación de producción en mayores volúmenes poder llegar de mejor forma al mercado nacional y preferentemente también a mercados internacionales. Don Rodrigo, ¿en qué beneficiaría el tratamiento que al momento se encuentra dentro de la Asamblea Nacional el proyecto de ley emergente humanitario remitido por parte del Ejecutivo? ¿De alguna manera permitirá de que el sector agrícola pueda reactivarse, volver por el camino que siempre estuvo acostumbrado? Creo que hay un tema que hay que pensar seriamente, y lo que les mencionaba del tema flores o del tema camarón cuando se cerró y se cambió la fecha del Año Nuevo en China. Lo fundamental para los sectores productivos es tener a quién vender, porque podemos producir todo, pero si no hay quien nos compre, no sabemos a dónde ir con la producción. Y eso muchas veces nos ha pasado y lo hemos vivido. Entonces, tenemos primero, como decía yo, reenfocarnos y pensar en que la producción tiene que estar orientada en los requerimientos de la demanda, tanto en cantidad como en forma. Hay gente que le gusta lo orgánico 100% sin fertilizantes, hay gente que está de acuerdo con los fertilizantes. Ese tipo de cosas hay que valorarlas y medirlas. El proyecto de ley económico urgente evidencia un problema del Ecuador. El Ecuador tiene un hueco de fondos de ahorro indispensable. Por ende, el proyecto se divide en tres fases, en tres grandes capítulos. El primer capítulo es un capítulo básicamente recaudatorio. Podemos llamarle como les llamemos, contribución, impuesto, pero al final del día es como el Estado saca plata de los ciudadanos para ver cómo
sostiene, primeramente, se sostiene él como gobierno, cómo paga sueldos, salarios, porque vemos que se está reduciendo por otros lados. El segundo capítulo, que tiene que ver con los incentivos para reactivación, en donde hablamos de bajar las pensiones a colegios, de bajar las tarifas de energía eléctrica y bajar una serie de costos y gastos, pues el 90% de estos costos y gastos que tienen que ver con el gobierno no requieren de una ley. De hecho, hay un artículo, y se me va el número ahorita, que dice pedir a la Junta de Regulación Monetaria que tome esta resolución. Por ende, la misma ley reconoce que la Junta de Regulación y Control Monetario puede tomar las regulaciones por su cuenta. De igual manera, la Corporación Nacional de Electrificación puede tomar las decisiones por su cuenta de definir qué hace con las tarifas eléctricas, como muchas veces cambia las regulaciones y nos dispara las tarifas para arriba, cambiando el tipo de servicio. Y el tercer aspecto, que creo que es uno de los aspectos necesarios y positivos para el país, es el ámbito laboral, en donde este discurso de consolidar el acuerdo entre las partes es absolutamente necesario y fundamental. Pero creo que ahí lo que la ley le falta es, en lugar de plantearnos ciertas nuevas formas de contratación, ¿por qué no reformamos esos mismos artículos en el Código del Trabajo, de forma que quien va a contratar, quien va a hacer un acuerdo con los trabajadores, no tenga que pensar en un acuerdo a 3, a 6, a 9 meses, sino pueda pensar en acuerdos permanentes en el tiempo, donde las nuevas formas de trabajo, los nuevos requerimientos y las nuevas formas de vida que vamos a adoptar post-COVID, porque si bien la pandemia el toque de queda va a terminar, el COVID se va a quedar, pues nos permita planificar en el mediano y largo plazo, que es lo que se requiere principalmente en una producción agropecuaria. Ingeniero, usted bien lo anotaba, 53 días desde que se expidió el decreto de exención y que lastimosamente ha mermado las aspiraciones y el trabajo normal de algunas áreas comerciales y productivas del país. Hay que reinventarse y justamente mi inquietud va a aquello. Algunas empresas quizás porque no es tan rentable como usted ya lo ha señalado, el tema de la producción no se tiene a quién vender, los consumidores no tienen esa liquidez para poder adquirir también no solo en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional. ¿Cómo deben reinventarse las empresas justamente para no cambiar de actividad económica, para no tratar, en su pretexto de generar economía, cambiarse de actividad económica y que esto de alguna manera le deje rentabilidad para también poder subsistir a cada una de las empresas? Nada más pragmático y realista que lo que acaba de decir. Las empresas están para generar alguna rentabilidad que les permita sostenerse en el tiempo. Muchas empresas en este momento están haciendo una reconversión productiva. Tenemos empresas de alimentos que han aprendido a hacer delivery, aprendido a llegar a domicilio cuando nunca habían meditado en eso. Creo que este es un momento de repensar qué es lo que el nuevo consumidor está buscando. Hay un nuevo requerimiento de estar sanos y en eso creo que los consumidores van a buscar alimentos que les den seguridad. Entonces, identificar eso. Y lo que estamos planteando desde Cámara de Agricultura es también buscar articulación, centros agrícolas o productores, para que los centros agrícolas que tienen una buena infraestructura, que no es fácil cambiar tampoco de golpe todo, entonces hay que ir de a poco, que en los centros agrícolas se puedan consolidar lo que se denominan mercados de cercanía, donde el productor pueda llegar con sus productos, se articule una limpieza, un proceso de manejo de la producción, porque tenemos también que reconocer que por mal manejo de producción, por mal manejo en el transporte, se pierde mucho producto agrícola, especialmente legumbres, hortalizas, por mal manejo. Ustedes lo habrán visto, y al igual que lo he visto yo en los mercados, que al final del día queda mucho producto alimentario que se va al desecho por mal manejo. Si es que ese manejo podemos mejorarlo, bajamos pérdidas en el sector primario, damos mayores garantías al consumidor final, pero cumplimos con una norma adicional. A través, y esto sí lo creo y estoy convencido que se debe hacer a través de los centros agrícolas, poder trabajar en desarrollar marcas
sectoriales, marcas locales, en donde se me ocurre Centro Agrícola La Tacunga, tenemos o podemos usar la marca Locoa, no sé cómo se quiera hacer, pero a través de esto poder darle al consumidor un producto que ya venga también enfundado en un peso y un precio justo, reduciendo los intermediarios, o si no se los puede reducir, por lo menos formalizando, porque en este momento el intermediario, que sí hace una labor importante, porque sale y va recogiendo producciones pequeñitas de diferentes sectores, en donde, como es informal, nadie lo observa y actúa como fantasma, puede llevarse la autoridad que quiere. Pero cuando ese transportista pasa de intermediario fantasma a transportista formal, ya comienza a regularizarse la cadena agroalimentaria. Entonces ya no es que cada uno puede poner lo que le da la gana, sino se van controlando las cosas y se pueden implementar sistemas tecnológicos que actualmente no son tan difíciles. Yo sé que a veces suena loco, hemos estado un poco en contacto, por ejemplo, con comunidades, y hay comunidades que sí quieren tomar decisiones, y hay comunidades que en este momento todavía están con mucho miedo y se han cerrado. De aquí no entra ni sale nada. Entonces, esas comunidades donde no entra ni sale nada van a tener problemas del día de mañana de los insumos que requerían para producir, para luego vender en los mercados. Es decir, quiero generar una nueva cadena de producción, comercialización y distribución para reducir al máximo el tema del intermediario que no tiene el control fiscal o de autoridad competente, y segundo, romper también la hegemonía, el monopolio en cuanto a la producción y comercialización para que llegue esos alimentos hasta el usuario, hasta el cliente. Creo que le voy a cambiar un concepto, comenzar a trabajar en cadena y no como eslabones dispersos, porque cada uno es un eslabón y le decimos, es que el productor está aquí, es que el intermediario está acá, es que el mercado está allá, es que la tienda está más allá. No son eslabones. Para poder hacer cadenas y para que las cadenas funcionen, necesitamos eslabones interconectados, para que sea el consumidor el que nos diga, yo quiero brócoli orgánico, o quiero lechugas de Pisaleo, o quiero chochos de Sixchos, y el chocho de Sixchos, donde hay una linda planta procesadora, pueda salir consolidado y los productores se organizan para todos producir organizadamente para esa planta. Entonces se van articulando las cadenas. Como ya se organizan los productores, tener un vehículo que transporte el producto y que lo transporte de manera adecuada en gavetas en vez de que sea a granel, se cuida mejor el producto, llega mejor al mercado, se desperdicia menos y con eso puede haber un precio más justo para el consumidor. Pero son los productores que podrían ser los dueños del camión sin afectar a muchos intermediarios, pero esos intermediarios pueden ser parte de unas cooperativas agropecuarias que articulen cadenas, como funciona en el mundo entero. En Europa funciona, pero decimos que está muy lejos. En Asia funciona, también está lejos. Pero también funciona en Colombia, también funciona en Chile, también funciona en Perú, también funciona en Costa Rica. Entonces, también con nuestra idiosincrasia, también con nuestra misma gente, porque entre Perú y Ecuador y Colombia somos muy, muy similares. También funciona. ¿Por qué aquí no tomamos esa decisión? Que no requiere de gobierno, sino de voluntad individual y voluntad de productores. Ahora, don Rodrigo, hemos venido escuchando una serie de voces y particularmente desde el sector político donde se pretende que las cosas continúen en el estatus en que nos hemos venido sosteniendo. Si esta pandemia no nos cambia, entonces, ¿a dónde vamos a caminar a futuro? No, a ver, ¿qué le puedo decir, Cayetano? Tengo la barba, está corta, no tengo capacidad de profeta todavía, pero creo que esta pandemia debería cambiarnos, debería hacernos reflexionar por un nuevo Ecuador, y creo que los señores políticos están en todo su derecho. Yo también he hecho política en mi vida,
ahora hago política gremial y me he distanciado de todo lo que es política partidista. Pero sí estamos en un momento en el cual el ciudadano, el productor, el transportista, el tendero, el vendedor del mercado, debería pensar, y en eso es lo que estamos, espero que terminemos de consolidar el proyecto en las próximas horas, días, pensar en que no necesitamos necesariamente que papá Estado nos dé pensando o nos dé haciendo las cosas, porque nos va a también dar poniendo una serie de trámites y permisos y costos adicionales, cuando como productores, transportistas, comerciantes, industrializadores, sí podemos articularnos y organizarnos para llegar al consumidor final con un precio justo, la calidad que no debería ser discutible y con un peso justo, porque el tema de peso es otro tema que deberíamos también trabajar muy seriamente en las cadenas agroalimentarias. Don Rodrigo, hemos visto cómo el ecuatoriano ha ido mutando, me refiero a esta mutación en función de poder conseguir recursos en una actividad que hoy se encuentra prohibida desarrollarlo, pero ha visto otras posibilidades de ingreso. Esa capacidad del ecuatoriano no la hemos podido o no la sabemos explotar al máximo. Más aún cuando lastimosamente también el asunto de la corrupción ha quedado en evidencia en estos últimos tiempos y particularmente en el área de la salud. ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiar esa mentalidad del ecuatoriano común? Creo que a través de muchos años, no solamente los últimos 10 o 12 o 15 años que se dice muchas veces, a través de muchos años nos hemos acostumbrado a este concepto de que papá Estado nos dé ayudando, nos dé haciendo algunas cosas, y eso no nos está llevando a soluciones concretas. Con respecto a lo otro, me he puesto a pensar primeramente alguna palabra, pero no encuentro palabra porque aprovechar un problema sanitario donde estamos viendo mucha gente que fallece, donde estamos viendo problemas de salud, que es lo primario que el ser humano busca, que ahí se haga y se cometan actos de corrupción, es absolutamente incalificable, despreciable, y personalmente creo que deberían ser crímenes de lesa humanidad que deberían tener no el mayor peso de la ley de acuerdo a la ley ecuatoriana, sino el mayor peso de la ley de acuerdo a la ley mundial. Eso es un crimen, estar robando en salud en este momento. Don Rodrigo, agradecerle por haber atendido ese requerimiento también acá en el centro del país. Rodrigo Gómez de la Torre es presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona. Agregar algo en la parte final, bienvenido. Solamente dar un paquete de confianza. El presidente está planteando ya que la economía se reactive y el presidente también creo que está claro que si bien los municipios están en rojo, la ciudadanía está en naranja o en amarillo desde hace rato. Tratemos de que el Estado espere menos del privado y el privado espere menos del Estado, donde la economía se regularice y el privado reconozca que si no hay una economía formal, no hay un Estado que se sostenga. Entonces el Estado tendrá que optimizar su gasto y el privado, cuando todos paguemos los impuestos que nos corresponden, probablemente paguemos menos impuestos, porque deberíamos pagar menos impuestos, pero cuando todos paguemos, porque en este momento el pequeño sector que paga impuestos es el que compensa el gasto para todos los que no están cubriéndolo. Confianza, vamos a salir adelante y creo que el sector agropecuario, agroalimentario, agroexportador, donde incluyo flores, madera y otros sectores, es el camino para que el país salga adelante reconociendo la interrelación que hay entre todos los sectores, plásticos, embalaje, combustibles, comercio. No somos eslabones perdidos, somos cadenas interconectadas. Gracias, don Rodrigo. Reitero mi gratitud de haber atendido este requerimiento también de la Marca TV acá en el centro del país, particularmente en la ciudad de La Tacunga. Allí las expresiones de don Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, importante sector de la producción de nuestro país. Sí, lo ha hecho importantísimo el reinventarnos, el que saquemos provecho ante esta emergencia de que la nueva cadena de producción, comercialización, distribución de los productos alimenticios hay que generar mayor capacidad
para poder responder ante estas nuevas necesidades. Y para ello no hay que esperar del Estado que nos den haciendo una política pública, sino más bien reinventarnos y que salga la solución de esta nueva cadena para que justamente el beneficiario sea la sociedad en general y pueda consumir productos, primero, generados por nuestros productores, y tercero también en el tema de calidad y en el tema también de precio. Sí, citaba un ejemplo, nuestros vecinos, tanto Perú como Colombia, tienen una cadena de comercialización, es un sistema de eslabón que lastimosamente nosotros no lo tenemos, y aquí lo dejamos a libre albedrío. Hemos visto cómo también las campañas electorales en su debida oportunidad han venido hablando, no solamente en nuestra localidad, sino ver la posibilidad de la fundación de mercados mayoristas o de productores para que vaya directamente al consumidor. Sí, habrá que ir repensando muchas situaciones. Rodrigo Gómez de la Torre lo tiene muy claro, y en función de lo que significa también que llegue a un precio justo, tanto para el productor cuanto para el consumidor.